Hola, en este video vamos a discutir cómo implementar el escalamiento por la media. Para recapitular un poco en la fórmula, lo que hace esta transformación es a cada valor de la variable se le subtrae la media de la variable y luego se divide el resultado por la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la variable. Lo que obtenemos entonces es una variable nueva cuyos valores van a estar centrados alrededor de 0. La varianza va a ser diferente y los valores máximos y mínimos van a estar alrededor de -1 y 1. Vamos a utilizar una vez más el set de datos de precios de casas de Boston que viene con scikit-learn. Y esta normalización la vamos a implementar primero utilizando pandas, porque scikit-learn no tiene un transformador específico, pero podemos hacer lo que se llama un workaround, una especie de bypass, utilizando dos transformadores de scikit-learn para obtener esta transformación, y vamos a discutir cómo hacerlo hacia el final del video. En las primeras celdas cargamos los datos y exploramos los datos como hicimos en el video anterior. Luego vamos a separar el set de datos en un set de entrenamiento y un set de prueba. Esto es porque esta transformación va a aprender una vez más parámetros de los datos, va a aprender la media, el valor máximo y el valor mínimo. Y luego vamos a implementar la normalización con pandas. Para normalizar por la media utilizando pandas, lo primero que tenemos que hacer es calcular la media de cada una de las variables en el set de entrenamientos. Esto lo podemos hacer directamente con el método medias, min, de pandas. Entonces aplicamos el método min sobre el set de entrenamiento y como resultado vamos a obtener un vector de datos en donde el índice es cada una de las variables del set de datos y el valor es la media de cada una de dichas variables. Para obtener el rango, es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo, lo que hacemos es utilizar el método max de pandas y el método min de pandas y subtraemos el valor de la primera serie del valor de la segunda serie, como muestro acá en esta línea de código, y entonces el vector ranges lo que contiene es como índice cada una de las variables y como valor la diferencia entre el valor máximo y el mínimo en el set de entrenamiento para dicha variable. Entonces, para aplicar la normalización, lo único que tenemos que hacer es, del set de entrenamiento, subtraer el vector mins con las medias, y luego dividir el resultado por el vector ranges con los rangos, y lo mismo para el set de testeo. Luego podemos comparar el valor de los estadísticos en el set de datos original, en donde las medias eran bien distintas, el desvío estándar y los máximos y los mínimos también, con los valores obtenidos luego de la transformación, y vemos que las medias están centradas alrededor de 0, la varianza es distinta, y el valor mínimo y el máximo van a estar alrededor de -1 y 1. En la siguiente celda obtenemos los gráficos que discutimos en el video anterior, en donde vemos que la distribución original de la variable era bastante distinta, pero luego de la transformación ahora las tres variables están centradas alrededor de 0, y los valores máximos y mínimos oscilan entre -1 y 1. Y quizá un poco más claro el efecto de la transformación se ve en estas tres variables cuyo valor original era bien distinto una de la otra, pero luego de la escala vemos que podemos comparar casi visualmente estas tres distribuciones que ahora están centradas alrededor de 0 y tienen valores máximos y mínimos de -1 y 1. Para cerrar, implementemos esta técnica utilizando dos de los transformadores de scikit-learn. El primero es el Standard Scaler, que ya discutimos en el video anterior, pero tenemos que utilizarlo alterando los parámetros de este transformador. Primero vamos a utilizar widthmin igual a true, que significa que queremos remover la media de los valores de la observación, pero tenemos que setear widthStandardDeviation como false, porque no queremos que este transformador divida el resultado por Standard Deviation, porque en vez lo que queremos hacer es dividirlo por el rango de valores. Para dividir por el rango de valores utilizamos el transformador RobustScaler, que vamos a discutir más adelante en esta sesión. Y aquí tenemos que alterar otra vez los parámetros default. Vamos a usar widthCentering equals false,
porque este robot scaler lo que hace es centrar con la mediana. No queremos que haga esto, pero sí queremos que escale los datos. Este scaler escala al rango, y acá tenemos que especificar qué rango de valores queremos. Queremos el mínimo, que está dado por el cuantil 0, y el máximo valor de la variable, que está dado por el cuantil 100. Entonces, una vez que seteamos estos dos transformadores con estos parámetros específicos, lo primero que tenemos que hacer es fitear los transformadores al set de entrenamiento para que aprenda las medias y aprenda el mínimo y el máximo valor. Y luego aplicamos las transformaciones una atrás de la otra. Es decir, aplicamos primero la transformación con la media, es decir, subtraemos la media de los valores utilizando el standard scaler, y luego al resultado lo volvemos a transformar, ahora para sustraerle el rango de valores. Scikit-learn retorna arreglos de NumPy, entonces para continuar con el demo, transformo esto a un pandas dataframe, como ves acá, y ahora sí, si hacemos describe en el set de datos transformados, vas a ver que estos valores son iguales que los que obtuvimos cuando utilizamos pandas. Eso es todo por este video, nos vemos en el próximo.